Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega, estamos junto a ustedes en un nuevo programa de lectura recomendada bíblica y como siempre traemos libros interesantes para que puedan ser de beneficio, de crecimiento para el cristiano, ¿sí? Hoy estamos frente al libro deuterocanónico titulado el libro de Tobit y vamos a ir entrando en tema. Es un libro que se encuentra junto a los libros conocida como las Biblias católicas, ¿no? Pero no solamente los católicos la leen, sino también la Iglesia Ortodoxa y la Ortodoxa de Oriente, que son por ahí las únicas que utilizan, ¿sí?, este libro o los libros deuterocanónicos, que se pueden conseguir fácilmente en cualquier librería cristiana y más todavía si es una librería católica, ¿sí? Pero no solamente las iglesias católicas o las iglesias ortodoxas la leen, sino incluso leí que los menonitas también leen un pasaje de este libro durante el el acto del matrimonio, no el acto, sino eh, el servicio del matrimonio, ¿sí? Cuando se dan en casamiento, leen una porción de este libro. Así que, bueno, se desconoce el autor del libro, aunque diga que su autor es Tobit, eh, se desconoce su autor original, ¿sí? Se cree que fue escrito entre los siglos, hay muchos, se cree que en este libro, ¿sí? Entre los siglos cuarto y tercero antes de Cristo, que fue escrito en Egipto. Y hay quienes creen que se escribió alrededor de los años 200 o entre el año 200 y el año 50 antes de Cristo. Esa sería la teoría con mayor peso. Y si se escribió en su idioma original, en el arameo, fue traducido también al griego y al hebreo. En las versiones griegas se- se conservan aún el códice vaticano y el códice alejandrino, que serían los mejores conservados, y también una pequeña porción que se ha encontrado entre los rollos del Mar Muerto. Es bastante particular que se hayan encontrado una porción de este libro entre los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Ahí en Qumran, eh, porque como no es un libro canónico, bueno, dentro de los rollos del libro de los libros del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, hay varios libros que no forman parte del canon bíblico, eh, como están los libros propios de la comunidad, sí, pero eso lo dejaremos para otro momento. Aunque también San Jerónimo, el famoso traductor de la Biblia, tradujo al latín su texto tomado de un manuscrito griego. En cuanto a su canonicidad, como dije, es aceptada por las iglesias católicas ortodoxas y ortodoxas orientales, mientras que los judíos y cristianos de las denominaciones no católicas, digamos, la mayoría no los aceptan, sino como un texto apócrifo o deuterocanónico. Pero hay algunas sectas judías que sí lo aceptan. No sabría decir si es como canónico o como apócrifo, como por ahí de beneficio, ¿sí? Y al leer se puede ver claramente eh, por qué no es un texto inspirado, sino que puede servir, desde la primera vez que leí, se ve que sirve, tiene sus eh, beneficios este libro, ¿sí? Y que sirve también de consuelo para los judíos de la diáspora que querían ver de nuevo a Jerusalén con su templo y todo su esplendor, ¿no? La historia comienza con la historia de
de Tobías, el padre de quien lleva el nombre por el nombre del libro, ¿sí? De Tobit. La historia está ambientada en Nínive, capital del imperio asirio por aquellas épocas, es decir, fuera de Israel, muy lejos de allí, ¿no? Ellos se encontraban entre los cautivos llevados a Asiria cuando fueron atacados por Tiglat-Pileser III en el año 722 a.C. aproximadamente, como lo relata Segunda Reyes 15:29. Vamos a leerlo, ¿sí? Segunda Reyes 15:29 dice lo siguiente: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivo a Siria. Y y estaba Tobías entre esos, o sea, por lo menos su familia estaba entre ellos, porque él pertenecía a la tribu de Neftalí. Por ahí es una tribu que no se habla mucho en la Biblia, ¿no? De manera que comienza el libro eh, bastante particular, sí, porque el narrador Tobit habla de dónde provino y se jacta de haber hecho limosnas, ¿sí? Algo que en la Biblia, creo que hasta donde he leído, no encontramos que alguien se jacta de por lo que hizo, ¿sí? Por ahí Salomón hizo tal y tal cosa, sí, pero de haber hecho limosna, de haber ayudado a los pobres y cosas así es muy raro, ¿no? Y a pesar de sus buenas acciones, se quedó ciego de la siguiente manera que vamos a leer ahora. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba, en el muro, hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve 4 años sin ver. Luego nos trae la historia de Sara, que vivía en Ecbatana o Ecbatana, me gusta más esa palabra o esa denominación así, que quedaba en Media. Y luego nos dice que su padre era pariente de Tobit. Ella era constantemente injuriada por las mujeres del pueblo porque se había casado 7 veces y siempre antes de consumar el matrimonio durante la noche de bodas venía un demonio llamado Asmodeo que estaba enamorado de ella y mataba a sus maridos, ¿sí? Pero nadie sabía de esto, ni siquiera ella misma. Era un espíritu, ese demonio, que venía y mataba a sus maridos porque estaba enamorado. Así que Asmodeo es conocido en la demonología como el demonio de los deseos carnales y el enemigo de la unión conyugal. Y su origen se remonta a la época judía de Asiria, así que no es descabellado de lo que estamos leyendo aquí, sí. Pero según leí, solo en este libro de Tobías se lo trata como alguien sumamente poderoso. También es nombrado en el Talmud y en otros libros judíos de donde tiene un trato con el rey Salomón. Según entiendo, se habían intercambiado de persona, como que Salomón se convirtió en el demonio y el demonio se convirtió en Salomón y luego Salomón le obliga a construir el templo. No sé, algunas cosas descabelladas hay ahí. Entonces, Sara quiere suicidarse por su mala suerte, pero decide no hacerlo por respeto a su padre. Y en el verso 15 dice algo interesante. Tú sabes, Señor, que estoy pura de todo contacto de varón, que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la única hija de mi padre, no tiene otros hijos que le hereden, no tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí 7 maridos. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, dame la muerte. Mírame con compasión y no tenga yo que escuchar injurias. Aquí podemos entender de que el casamiento entre parientes aún estaba vigente, como lo fueron en las uniones de Abraham, Isaac,
Abraham y Sara, o Isaac y Rebeca, ¿sí? Que vimos en el programa de Abraham, ¿sí? Que eran parientes relativamente cercanos, casi medios hermanos, primos, parientes muy cercanos, ¿no? Luego es enviado el ángel Rafael. Sin embargo, ya sabemos que este ángel no es nombrado en la Biblia, que leemos nosotros, ¿no? Sino que solamente Gabriel, el varón enviado a hablar con Daniel, que también habló con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y fue el encargado de dar la buena nueva a María, la madre del Señor Jesús, ¿sí? Este sí es nombrado por su nombre, es uno de los pocos ángeles, o creo que el único ángel nombrado por su nombre, ¿no? Aunque los judíos tienen también, lo tienen también como un arcángel, ¿no? Como un ángel. En la Biblia lo leemos, si leen en la parte de Lucas, cuando le da la buena nueva a María, le dice, y el ángel Gabriel vino a hablar con María, ¿no? Pero los judíos lo tienen como un arcángel, o sea, alguien muy superior, ¿sí? Junto con otro arcángel llamado Uriel, eh, también Rafael y Miguel. Aunque la Biblia dice que no lo designe así a Gabriel, ¿sí? No lo designe como un arcángel, sino como un ángel. Por el otro lado, Miguel es el único que lo nombra como arcángel, ¿sí? Un ángel principal que siempre peleando por los hijos de Dios contra Satanás, como lo pueden leer en los versículos allí abajo. Luego Tobit, ya volviendo a nuestro libro, luego Tobit se acuerda de un dinero que tenía guardado en Media, en lo de un amigo, y quiere enviar a su hijo a que recupere ese dinero antes de morir él, para que no se pierda, ¿no? Ese dinero. Pero no quería enviar a su hijo solo a ese largo viaje, por lo que le dice que salga a buscar a alguien, salga allí en el pueblo a buscar a alguien que le acompañe y ellos se lo pagarían. En todo momento, como que resalta la integridad de ellos, ¿no? De que hacían limosnas, de que pagarían en todo al que le ayudaría, sino no serían personas que buscarían aprovecharse, ¿sí? Entonces ahí aparece, desciende este ángel Rafael en forma de hombre. También tiene algunos consejos allí, por lo que podemos tomar, como dije, este texto de provecho por los consejos que nos ofrece, ¿sí? Sin embargo, no podemos tomarlo como un libro inspirado porque aquí contiene una mentira, como vamos a leer ahora. El ángel Rafael miente acerca de su nombre diciendo que se llamaba Azarías, que significa el Señor ha ayudado. Pero ustedes pueden decir, Abraham también mintió con respecto a que su esposa Sara, cuando visitó Egipto y luego Gerar, eh, dijo que era su hermana y que no era su esposa, ¿no? Como que dijo una mentira a medias. O cuando Jacob engañó a su padre para obtener la primogenitura de su hermano, pero aquí estamos hablando de hombres, hombres carnales, ¿no? No de un ángel. Un ángel jamás mentiría, ¿no? Venía, daba su mensaje y se retiraba. Así que bueno, luego llegan al acuerdo de que el ángel llamado como nombre de hombre Azarías, en vez de Rafael, eh, se van juntos hacia Media a buscar ese dinero y durante el camino paran a acampar junto al río Tigris y mientras Tobías se acerca al agua, sale un gran pez que quiere comerle el pie. Entonces el ángel le dice, que sería su compañero, le dice que atrape el pez, lo saque del agua y lo mate. Y le saque el corazón, el hígado y la hiel. Entonces, que serían utilizados posteriormente para quitar las maldiciones de Sara y de su padre, ¿sí? Entonces, al llegar a Ecbatana, se encuentran con su pariente, sin saberlo ellos, o sea, sin saber Tobías, si- eh, se encuentra con este pariente, el padre de Sara, que le da como esposa a su hija, porque él era el pariente más cercano, ¿no? Pero el padre de Sara temía por Tobías porque podría morir como los demás esposos de Sara, ¿no?
Pero por consejo del ángel, Tobías coloca el corazón y el hígado del pez en el brasero de incienso y con el olor expulsó al demonio Asmodeo y se fue a Egipto. ¿Por qué Egipto? Ni idea. La verdad que no sé. Me imagino yo que porque siempre fue como un símbolo del pecado o algo por el estilo, ¿no? O también, como dije al principio, este libro posiblemente fue escrito en Egipto. Por ahí sea esa la referencia, la verdad no me cierra por ese lado. Luego, en el capítulo 7, versículos 12 y 13, leemos el contrato matrimonial de la época, que dice así: Llamó Raguel a su hija Sara, y cuando ella se presentó, le tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo: Recíbela, pues se te da por mujer según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro y redactó el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Según vi los casamientos a día de hoy, en la religión judía, siempre nombra que la mujer es entregada al hombre por la ley de Moisés. ¿Sí? Así que esa es una referencia interesante. Entonces, como Tobías sobrevivió la noche de bodas, su suegro le regaló la mitad de sus posesiones e hicieron fiesta durante 14 días. O sea, un fiestón hicieron. Y me llamó la atención que como era la costumbre de Oriente, Tobías no dio ninguna dote a Sara o a su padre, ¿sí? No le dio ningún regalo, un presente, porque como antes eran como una transacción comercial que se hacía, ¿no? Debía traer algún regalo, piedras preciosas, como leemos, por ejemplo, en Génesis 24:53, cuando el criado de Abraham fue a buscar a Rebeca en Harán, que le da alhajas y presentes y vestidos y muchas cosas, ¿no? Pero Tobías, luego ya cuando su suegro le pide que se quede, Tobías temía por la muerte, por la salud de su padre, ¿no? Que estaba pronto a morir, que por eso fue que le mandó a Ecbatana para buscar ese dinero y que no se pierda, ¿no? Entonces él le envía, estando allí esos días, le envía al ángel que vaya por el dinero y el ángel diligentemente lo trae, ¿no? Después vuelven a la casa de Tobit con el dinero y la nueva esposa de Tobías y con la hiel del pez cuando le saludan, cuando Tobías va a saludar a su padre con la hiel del pez, le sopla en la cara y en ese momento recupera la vista, o sea, mediante conjuros, digamos, recupera la vista. Bueno, Jesús también había sanado al ciego escupiendo en la tierra y haciendo un poquito de barro que le pasó por los ojos, ¿no? En el capítulo 12 ya ahí va terminando la historia, ¿no? Rafael se da a conocer que él era un ángel enviado de Dios para interceder por estos personajes que sufrían, que eran dignos de la ayuda de Dios, ¿no? Y otra cosa que llama la atención que no ocurre en la Biblia es que los ángeles, como dije, nunca están demasiado tiempo en presencia de los humanos. Esto habrá ocurrido varios meses desde que el ángel se presenta, que tiene ese encuentro con Tobías, para luego ir a Ecbatana, que estuvo esos 14 días allí durante la fiesta, que fue a buscar el dinero, luego volvieron. Habrá sido varios meses, si no digo un año por lo menos habrá pasado, hasta que termina toda la historia, ¿no? Porque había que ir a pie, los lugares eran lejos, eh, y entonces él se da a conocer y luego le da las bendiciones, consejos y demás y se retira, ¿sí? Pero, como dije, los ángeles nunca están mucho tiempo delante de la presencia de los humanos. Vienen, dan su mensaje y se van. Porque por ahí el caso que más resuena sería cuando los ángeles que estuvieron frente a Abraham, que vinieron, comieron, Abraham preparó el cabrito y
y trajo, como lo había tratado en el programa acerca de Abraham. Y luego van y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, luego es la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, todo ese tiempo estuvieron, un tiempo largo, pero nunca varios meses o un año estuvieron en la tierra los ángeles, ¿no? Y luego ya en el capítulo 13, Tobit canta en agradecimiento y en los versículos 11, 17 y 18 hablan acerca de la reconstrucción del templo y de Jerusalén, cosa que sí había ocurrido, pero porque, como dije, esto está ambientado alrededor del año 650, pongámosle, antes de Cristo, porque fue antes de la destrucción de Nínive. Pero como sabemos que este libro se escribió en épocas posteriores, donde sí había templo, o sea que más o menos en el año 200 antes de Cristo, pero me parece que lo que en realidad quiere decir el autor es que le gustaría ver a Jerusalén sin la influencia o el dominio de los otros imperios, como era el griego en ese momento. Y por último, ya en el capítulo 14 dice que Tobit murió a los 112 años, cuando ya hacía muchos años que las personas no vivían tanto tiempo. Pero me parece que lo que intentaron hacer es, como Tobit, es hacerle una especie de patriarca, ¿no? Eh, donde vivían muchos años, que tuvo sus dificultades, pero al final de su vida Dios le recompensó en consecuencia, ¿no? También nos dice que Tobías vivió hasta los 117 años y fue testigo de la deportación por parte de Ciaxares, ¿no? De esa lucha que había también allí entre los imperios de Medo y Persia, de Media y Persia, sí, y él se había ido de Nínive porque su padre le dijo que cuando ellos murieran, cuando su padre y su madre murieran, él los enterrara y se fuera de allí, porque creía que tanto que el oráculo, la profecía de Nahum, del profeta Nahum, que dice que Nínive sería destruida, ¿sí? Que finalmente lo fue. Si bien leemos eh, que Jonás le advirtió a Nínive que se arrepintiera porque si no serían destruidos, estos se arrepienten, ¿no? Pero ellos volvieron a sus pecados, volvieron a caer en pecado y fueron castigados en consecuencia, así como nos dice el libro de Nahum, que es lo que básicamente de lo que trata el libro, ¿no? Que ellos serían destruidos. Entonces, pero como dije, este libro fue escrito muy posteriormente de lo que ocurrió en la historia, ¿no? Y lo voy a poner acá abajo en el tiempo más o menos de que Nahum profetizó, no recuerdo bien, pero más o menos alrededor del año 650 antes de Cristo fue cuando profetizó Nahum, y lo hizo en consecuencia de lo que Dios le había dicho, ¿no? Así que así termina, ¿no? Estos 14 capítulos que lleva este libro de Tobit. Así que mi puntaje para este libro es un 7. Si bien tiene algunos problemas, como dije, acerca de la mentira que le dice el ángel, eh, que es llevada a cabo, pero también tiene buenos consejos acerca de tanto de dar limosnas, de ayudar a los compatriotas, a los hermanos y de dar consuelo a las personas que están en aflicción, ¿no? Me pareció un libro interesante, lo pueden leer, es muy fácil de leer, muy rápido de leer también, lo pueden leer en un rato, así que me pareció interesante, espero que a ustedes también les haya parecido interesante este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.